Buenos días, Miss. Somos el grupo número 3 conformado por Karen Cortés, Andrés Grijalva, Leticia Saltos, Carla Contreras y mi persona Nachili Velázquez. Nuestro primer tema en hablar es sobre la unidad 1 que vimos en la definición de principios básicos y modelos de la socioeconómica. Bueno, como punto número 1 tenemos la definición del campo e importancia de la economía. Pues, ¿de dónde proviene el término economía? Proviene de dos vocablos griegos donde oikos significa casa y nomo significa administración. Según Lionel Robbins, en 1932, él decía que la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. ¿Cómo definimos a la economía? La definimos como neoclásica y marxista. La neoclásica estudia la forma en cómo la sociedad realiza las elecciones y decisiones para que los recursos escasos disponibles puedan satisfacer de mejor manera a la sociedad. Y la definición marxista, indica que la economía es la interrelación entre producción, distribución, circulación y consumo. Uno de los puntos principales es que la ciencia económica provee las explicaciones fundamentales que se requiere para elaborar diagnósticos a problemas tales como inflación, desempleo, deuda externa, desigualdad económica, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a ver reflejado un pequeño resumen de cómo se dan las tres preguntas claves de la economía, que son ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? ¿Qué producir? Es decir, qué bienes y servicios vamos a producir y en qué cantidad. ¿Cómo producir? Pues esta pregunta es de manera más técnica, ya que aquí se va a ver reflejado qué mano de obra vamos a utilizar, los materiales que vamos a utilizar y el proceso de producción. ¿Para quién producir? Es decir, ¿quién va a obtener el producto? Esa pregunta es manera de carácter social, ya que conlleva a ello. Otro punto fundamental es la teoría económica. Aquí abarcamos lo que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia la conducta de las unidades más simples como son hogar, empresas e individuos y su relación con el mercado. Y la macroeconomía estudia los grandes agregados económicos en los que se resume la actividad económica de una nación. Por último punto tenemos la economía y sus colores. La economía es una ciencia social que también puede ser analizada a base de los colores, como por ejemplo la verde, que busca cuidar el medio ambiente, es 100% ecológica, pero no es muy recomendable según los estudios. La economía roja hace referencia a que los individuos consuman sin pensar las consecuencias. La economía azul abarca a los avances tecnológicos cuidando el medio ambiente. La economía naranja consiste en englobar todos los ingresos provenientes de las artes. La economía negra se basa a la economía ilegal. La economía gris se refiere a las actividades legales ocultas a los gobiernos ya que no pagan impuestos, y la economía amarilla está enfocada en los productos de alta tecnología y la ciencia. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Saltos y les voy a presentar los principios básicos de la ciencia económica propuestos por el economista Gregory Mankiw y se dividen en tres partes. Los cuatro primeros hablan de cómo los individuos toman decisiones, del 5 al 7 de cómo se relacionan entre sí y los tres últimos de cómo la economía funciona en su conjunto. Primer principio, las personas se enfrentan a disyuntivas. Las personas cada día tienen que tomar decisiones y estas posibles opciones son las disyuntivas. Por ejemplo, el gobierno debe elegir entre invertir en educación o en salud. Segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Basándonos en las disyuntivas del primer principio, las personas tienen que diferenciar el beneficio y el costo de las posibles opciones para poder tomar decisiones, ya que el costo de una cosa es el renuncio de otra. Tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. Para que una persona pueda emprender una acción, esta debe tener su beneficio marginal mayor a su costo marginal. Cuarto principio, las personas responden a los incentivos. Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. Por ejemplo, el cambio de los precios. Si el precio de un bien o servicio baja en el mercado, las personas van a comprar más ya que tienen el incentivo de poder llevar más cantidad de bienes y servicios por menos cantidad de dinero. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El comercio es algo que permite a los países especializarse en lo que mejor hacen y así poder obtener de otros países lo que mejor hace también y de esta manera se benefician todos. Sexto principio, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En este principio interviene Adam Smith y su mano invisible. La mano invisible es un mecanismo o una herramienta que permite que los mercados se mantengan eficientes.
Séptimo principio, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Las normativas que pone el gobierno evita el fallo del mercado. El fallo del mercado es una situación en la que el mercado no puede asignar los recursos por sí solo y no permite que el mercado se mantenga eficiente. Octavo principio, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Esto es cierto, si un país es más productivo, entonces su nivel de vida también va a ser más alto, ya que si un país tiene mayor productividad, va a poder abastecer de bienes y servicios a su población y así también su progreso podrá ser mayor. Todos nos hemos preguntado por qué si el gobierno tiene la facilidad y la capacidad de imprimir dinero, no lo hace. Bueno, de esto habla el noveno principio. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Cuando hay mayor circulación de dinero, las personas tienden a comprar más. Y si hay mayor demanda, los empresarios tienden a subir los precios. Esto genera inflación, lo que induce al décimo y último principio. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Cuando la demanda sube, es decir, si las personas tienden a comprar mucho más, las empresas tienden a subir los precios. Pero asimismo, si las empresas tienen que producir mayor cantidad de bienes y servicios, también van a contratar más personas. Es decir, también hay disminución del desempleo. Para comprender los 10 principios básicos de la ciencia económica, todo se reduce al primer principio. Así es, porque todas las personas, es decir, los individuos, el mercado y el Estado o el gobierno, deben siempre tomar decisiones, se encuentran siempre en la disyuntiva de elegir y rechazar. Y de esto se trata la economía, elegir. Si nos damos cuenta y hemos observado que hemos ido avanzando, cada vez que avanzamos hemos ido subiendo de categoría. Empezamos con los individuos, continuamos con el mercado y desembocamos en el gobierno o el Estado. Así es, para comprender la economía es importante saber que todos la llevamos a cabo en cada una de las acciones de nuestra vida. Muchas gracias. Buenas tardes, economista. Yo pertenezco al grupo 3, conformado por Carla Contreras, Leticia Salto, Nayeli Velázquez, Andrés Grijalva y quien les habla, Karen Cortés. Hoy les voy a hablar sobre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva intenta explicarnos cómo en realidad funciona la economía. En este sentido, nos damos cuenta que los economistas se comportan como científicos. Por ejemplo, si ellos nos quieren dar a describir en qué nos afecta la subida de impuestos sobre un determinado sector, ellos realizarán un estudio sobre los efectos de la subida de impuestos y sus consecuencias. Su idea fundamental es describir los procesos económicos y sus relaciones de manera objetiva, aunque no siempre es posible realizarlo porque la realidad que es muy compleja y está formada de muchas variables. Por otro lado, la economía normativa propone políticas, recomendaciones o acciones de juicio de valor. Esto quiere decir que ellos proponen cómo debería ser la economía. Ellos se basan en la teoría económica. La economía normativa se centra en la aplicación de la economía positiva con el propósito de dar consejos sobre los problemas prácticos, incluyendo aquellos relativos a la política pública. Podemos decir que la economía positiva responde a la pregunta ¿qué es?, mientras que la economía normativa responde a la pregunta ¿cómo debería ser? Podemos concluir que la economía positiva explica la economía tal y como es, y los economistas son científicos. En cambio, la economía normativa explica cómo debería ser la economía y propone recomendaciones. Un claro ejemplo sería que en la economía positiva se dice: la subida del salario mínimo ha provocado efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Y la economía normativa obvia el análisis y dice que el salario mínimo debe ser más alto para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores.